en los ejercicios, participaremos más comentando. Vale la pena decir, aunque uno diga sonceras, sirve porque así uno va entendiendo y vamos viendo qué otras dudas tienen los compañeros. Todo es bueno eso. No hay nada de malo equivocarse y además de paso yo también me equivoco en un montón de cosas y a veces ustedes me pescan y eso es bueno. Entonces no se hagan lío por eso, pero sí traten de pensar, aunque incluso el hecho de decir algo que uno sabe que probablemente no es verdad, nos ayuda a entender, porque por un lado me permite a mí darme cuenta qué es lo que no están entendiendo, cuándo no están entendiendo algo, ¿no? Normalmente en clases, al ver las caras, nos damos cuenta cuando alguien sabe lo que está hablando o no sabe o está dudando, algo es más fácil darse cuenta. En el sistema es un poquito más difícil darse cuenta en qué están cada quien, ¿no? Entonces, bueno, empezaremos revisando los ejercicios. Eh, el primero lo tengo acá. Listo. Entonces, pueden ver todos, es el primer punto, es mi libro es el número 7 del capítulo 5, ¿no? Entonces, he mandado, tengo una reacción que se llama de segundo orden, donde A produce R, lo hacemos con 50% de conversión en un reactor mixto. En base a eso, muy poca información que nos han dado, nos preguntan cuál sería la conversión si el reactor se reemplaza por uno que es 6 veces más grande, manteniendo todo lo demás sin cambiar, y qué pasa si reemplazamos el reactor mixto original por un reactor tubular y mantenemos todo lo demás igual, ¿no? Entonces son las dos preguntas que nos hacen, ¿no? Eh, ¿Han tenido problemas con este? ¿Qué han sugerido hacer? ¿Qué han visto? Doctor, esto es una duda un poco básica que he tenido con problemas, otros problemas también. Cuando hacemos el reemplazo en la expresión cinética, en el RA, Sí. ¿ese menos va a afectar nuestra expresión cinética o lo mantenemos como el cambio directamente y no cambiamos los signos? Recuerdan, normalmente hemos puesto respecto al reactivo, entonces si ponemos RA, A está desapareciendo y la variación de negativo, RA escrito así tal cual sería menos K por A al algo así, ¿no? Entonces, como no queríamos el signo negativo, y eso nos va a ser útil ahora, hemos escrito no en función de RA, sino del menos RA, es decir, el menos RA es más K por A a la N o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que tienen aquí ustedes, para ponerse en mi cursorcito, lo que tienen acá esta expresión cinética, el menos RA está expresado de una forma aquí positiva. Es lo que nos ha ayudado, nos va a ayudar después a eliminar, a evitar confusiones por signos, ¿no? Entonces, con el menos RA, automáticamente esta parte voy a reemplazar por K por A cuadrado, punto. Ya no tengo que preocuparme de los signos. Es lo bueno que tiene el hecho de haber al comienzo insistido que era menos RA, nada más. Hemos obligado a que esta expresión cinética propiamente dicha sea positiva para no tener líos acá, ¿sí? De acuerdo, doctor, gracias. Bien, entonces, obviamente, primera pregunta, ¿es un reactor mixto? Obviamente voy a usar esta ecuación de acá. Recuerden, todo este capítulo básicamente son balances de masa, no es nada más. No va a ir más allá de eso normalmente, ¿no? Después vamos a incluir balance de calor. Se han vuelto cosas súper básicas y eso hace de que en el fondo las cosas son simples. Se puede complicar la forma en que lo vamos a resolver para tomar los detalles, para entenderlo correctamente, pero ¿es esta ecuación o es esta otra? No perderse. Entonces, esa solución, ¿por qué? Porque me está avisando, es mixto. Ok. Ahora, en esta ecuación no sé cuánto es B, no sé cuánto es FA sub 0. El delta X sí me da un dato que es 50%, ¿no? Y la cinética es K, que no sé cuánto es, el A sub 0, que ni me indican, y 1 menos X va a ser al cuadrado. En otras palabras, tengo un sistema donde hay 1, 2, 3, 4 incógnitas, por lo menos estoy contando bien, y una sola ecuación. Normalmente no podría resolverlo, ¿no? Entonces, lo que digamos en casos como este, muchas veces conviene poner de un lado lo que no sabemos y de otro lado lo que sí sabemos, porque de lo que no sabemos hay una parte que quizás se mantenga constante, y entonces, por más de que sean 2, 3, 4, 5 incógnitas, si las 5 están cambiando están en la misma relación siempre y no cambian, entonces en realidad es una sola incógnita y por eso el problema está resuelto. Nunca vamos a ver cuánto era B o cuánto era FA sub 0, pero sí vamos a resolver el problema, ¿no? Entonces, en este caso, esto ya habíamos visto antes, en realidad, decimos de que el V sobre F a sub 0 es el X sobre K a sub 0 por 1 menos X cuadrado. He llevado el K y el A sub 0 cuadrado al otro lado, donde está todos mis incógnitas. No sé nada sobre esto. Y me dice que en este reactor mixto hay 50% de conversión. Tengo 0,5 sobre 1 menos 0,5, que es 0,5 al cuadrado, me da 1 sobre 0,5, es 2. Entonces, esta expresión donde tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas es igual a 2.
no sé cuánto es en valores, pero el producto de división tal como está marcado acá es 2. Ahora, la primera pregunta dice que van a cambiar este reactor que teníamos, que tenía un volumen V, que no sé cuánto es, por uno que es 6 veces más grande. Entonces aquí está, he puesto 6 veces el volumen inicial. Sigo sin saber cuál es el volumen, solo que ahora es 6 veces más grande. Y 6 veces esto, que sabemos que era igual a 2, va a ser 12. Entonces, 12 es mi nueva conversión, que es x sobre 1 menos x cuadrado. La solución es re simple, ¿se dan cuenta? La dificultad en el razonamiento, en armar las cosas, posicionar la ecuación de tal forma que podamos darle un golpe y resolverlo, es la parte que es un poquito más difícil. La solución a eso es una ecuación de segundo grado, me da flojera encontrar el x, calculen ustedes, pero el hecho es de que está resuelto, ¿estamos de acuerdo? Porque ahora voy a desarrollar eso, voy a multiplicar por 2, el x voy a dividir, es una ecuación de segundo orden donde, gente está queriendo entrar. Ok. Entonces, se vuelve simplemente una ecuación de segundo orden donde hay una sola incógnita y ahora despejar la incógnita es súper simple, ¿sí? No sé si hay preguntas sobre esto. Notan que voy a pegar el mismo problema y nos decían, en el mismo reactor, solo que ahora vamos a hacer una temperatura que es 5 veces más grande y con eso el K cambia al doble. Ok, sigue siendo el 2 multiplicado por 2 veces el K porque hemos cambiado la temperatura, se vuelve, se vuelve 4. O nos van a estamos usando una solución que es el doble de concentrado, pero en la mitad de volumen. ¿Qué conversión vamos a obtener? Otra vuelta. Si en este sistema ponemos la mitad del volumen, voy a tener que dividir entre 2. Si pongo el doble de la concentración, voy a tener que multiplicar por 4. ¿No es cierto? Entonces voy a tener 4 sobre 2. Se va a volver 2 veces más grande, va a ser 4. Y a partir de eso puedo seguir calculando el X, ¿no? Entonces, puede que incluso cambien todas las otras, pero si están en ciertas proporciones y esta relación no cambia porque sigue siendo un reactor mixto, esto sigue siendo un número que yo deducir a partir de los datos que tengo y teniendo eso pues, voy a tener ecuación de segundo orden con X o un orden N según cuál es el valor de la cinética de la reacción y con eso el despeje del X es súper simple, ¿sí? No sé si hay preguntas sobre eso. Doctor, y en caso del examen, por ejemplo, en el que vamos a encontrarnos con un despeje más engorroso, podríamos utilizar la función de la calculadora Solve o algún método numérico para hacer la resolución y no perder mucho tiempo. Sí, lo mismo le preguntaba ayer. Sí, sí, pues eso es lo que me estaba preguntando. A veces Sí. no lo entendí. Perdón. Entonces, sí, o sea, la respuesta es lo que siempre comentamos, ¿no es cierto? Primero, si tienen un problema, supongamos que sea más complicado que esto y no tienen una solución simple, hay dos opciones. Si lo hacen con la calculadora, ponen con calculadora X igual tanto, ¿ya? Si el número está bien, perfecto, 100 puntos, no hay problema, no se penaliza su calculadora, ¿ya? Si está mal es porque no saben usar su calculadora, no debían haberla utilizado para un sistema en el cual no están seguros de cómo funciona, van a perder puntos, ¿ya? Entonces, es responsabilidad de ustedes, ¿ya? Si no tienen o no quieren utilizar su calculadora para esto, saben que hay una solución a este problema que es un sistema de tanteo. Entonces voy a decir, entonces, si X, yo voy a adivinar que sea 3, voy a poner X3, voy a resolver esto, voy a decir 3 no es igual a 12, no coincide, tengo que seguir tanteando y paramos. Hacemos todo el trencito de tanteo, de adivinar y con despejar el valor para mostrar que funciona nuestro planteamiento de tanteo y paramos ahí y continuamos. Aunque sea el valor esté equivocado, continuamos con el problema usando ese valor equivocado, está a 100 puntos, ¿no? Si lo plantean como un tanteo y se equivocan al tanteo, van a ser penalizados de la misma manera que por haber usado mal la calculadora, pero tienen las dos opciones. Lo único, avísenme, porque si aparece un X mágico y yo no sé de dónde viene, tienen que poner por mi calculadora, encontrar este valor, perfecto, ¿ya? Si no, este X es sospechoso porque ha aparecido el resultado sin que nadie sepa cómo han podido despejar, entonces también va a ser penalizado. Entonces, las dos opciones son posibles, ¿no? Porque todos estos problemas se pueden resolver por tanteo. Cualquier planteamiento, de hecho, que esté bien hecho el planteamiento del tanteo, una vez lo desarrollamos y no va a converger a menos que hayan sido muy afortunados, pero de todas maneras, aunque no haya convergido con la primera tema, está perfecto, está a 100 puntos, continúan con el problema. Entonces, tienen siempre esas dos opciones, sobre todo para todos estos problemas en los cuales el tema de manipulación numérica se vuelve engorroso, largo, todo, no pierdan tiempo, porque en el examen lo que menos tenemos es tiempo, ¿sí? Perfecto. ¿Entienden, no? Ok, perfecto.
La segunda pregunta era, en vez de usar ese reactor mixto, vamos a usar un reactor tubular. Vamos a estar en esta parte de acá de la ecuación, ¿no es cierto? Y lo vamos a escribir, ¿no es cierto? Entonces, acá nuevamente tenemos un problema donde no conozco cuánto es VF a sub 0 y en la cinética no tengo ni el K ni el A sub 0. Pero K y A sub 0, al ser constantes, al no estar siendo afectado por DXA, también lo podemos mandar a multiplicar y vamos a seguir teniendo una expresión donde tengo V por K por A sub 0 al cuadrado sobre F a sub 0, que ya vimos antes que es igual a 2. El hecho que el reactor haya cambiado de mixto a tubular no hace que cambie ni K, ni A sub 0, ni F a sub 0, y en este caso nos dice que el volumen del reactor es el mismo, aunque podrían haber puesto un valor 2 veces más grande o cualquier otra cosa, no importa, porque sabemos que esta relación original es 2. Entonces, cuando tenemos eso, hemos puesto aquí para el reactor tubular del otro lado, tengo este valor de integral. Este número sigue siendo 2, porque son los planteamientos que hicimos originalmente, es el volumen que teníamos, ¿no es cierto? Y ahora tengo una nueva conversión al integrar de x 1 menos x cuadrado, se vuelve 1 sobre 1 menos x menos 1 sobre 1 menos x en el punto 0, ¿no? Entonces aquí 2 va a ser 1 sobre 1 menos x menos 1, se va a volver 3, x va a ser 2 tercios y listo, ¿no? Entonces vamos a poder encontrar el valor de x, ya no lo he escrito, pero ya el despeje de aquí es mucho más simple, ¿no es cierto? Ni siquiera mentalmente puedo calcular cuánto vale X en este caso y no habría mayor problema. ¿Sí? Cierto. Exacto. Entonces, este problema notan, a pesar de que es bien parco en resultados, nos da mucho, es bien simple y recordar de que por más embromada y enredada que sea su pregunta, la respuesta está acá o acá. No hay que equivocarse qué tipo de reactor es. Y en sentido común y darse cuenta qué variables están relacionadas o qué cosas tienen en base al contexto del problema. Pero después de simplemente jugar con estas cosas, algebraicamente, razonar en base a esas, son problemas que me gustan mucho porque tienen cierto criterio ingenieril. No es simplemente un problema de embutir números en una fórmula y salga el resultado. ¿No? Tengo que entender lo que está ocurriendo. Eso me gusta harto del MSP. Y el señor es bastante habiloso en como que marear la perdiz y hacer que presentar las cosas de tal forma que parece un problema imposible de resolver, cuando en el fondo, como ustedes pueden ver, las soluciones son simples, ¿no? Simple no quiere decir que sea fácil, ya sabemos, ¿no? Pero en sí son simples, ¿no? Entonces hay que perseverar simplemente y encontrar encontrar la conexión. Y obviamente lo que más cuesta en estas cosas es cuestionar nosotros mismos lo que sabemos, porque uso eso, uso tal otro sistema, o a veces tenemos la duda sobre cómo lo vamos a plantear y todo eso nos hace dar vueltas. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera usado K por A, por ejemplo? Tendría dos incógnitas, tendría el delta X y el A aquí abajo, ¿no? O en integral, en cualquier. Obviamente darme cuenta que el A y el X están relacionados, ver cómo combino, a veces hay diferentes conceptos de ecuaciones que tengo que utilizar, ¿no? O en vez de usar el B sobre el sub 0, usar el tau sobre la sub 0, que también podemos relacionar. O sea, a veces hay que jugar un poquito con las cosas y hay que pensar muchas veces fuera de la caja, ¿no? Como se dice, para no ser un ingeniero cuadrado, sino poder ver, atacar otros problemas, que es lo que hace que sea mucho más interesante, por supuesto. Vamos al segundo problema. El segundo problema, el uno que habíamos hablado hace un tiempito, es el de ¿se llama? El de Sherlock Holmes, encontré un grabado antiguo, ¿no es cierto? No sé si algunos han leído sus novelas, son bastante interesantes y es prácticamente el comienzo de las novelas policíacas. Conan Doyle en realidad estudió medicina antes de meterse a ser escritor y tenía un profesor en Escocia, en Edimburgo, donde estudiaba, que era un patólogo y que empezaba, que tenía tipos de deducción sobre por qué, cómo había muerto la gente. Y se inspiró mucho de esa persona para crear su personaje y al crearlo cambió todo lo que es la policía, ¿no? Porque ahí recién entró el método científico dentro de la policía. Antes era agarrar a un sospechoso y golpearlo hasta que confiese. Y ahora empezaron a relacionar cosas de deducción, de ciencia y mediciones, y eso ha cambiado a todo el mundo. Es una anécdota, pero nada más. Pero en este caso tenemos un reactor mixto, ¿ya? Y nos indican que hay una reacción de segundo orden, pero el operario que lo hacía funcionar desapareció. Y está como un misterio policíaco porque desapareció el operario, ¿no? Y desde que cayó, desapareció el operario y su conversión además se cayó en el sistema. Los que están ahí no saben hacer las cosas bien. Antes producían 80%, ahora 75%. Es una reacción, dijimos que si bien se etanol con unos reactivos está en exceso, una proporción de 100 a 1, lo que nos permite decir que aunque sea segundo orden, se va a comportar como primer orden, ¿no? Y además de eso se juega con nosotros dándonos unidades que nadie sabe qué son, ¿no? Un volumen de 100 galones imperiales, que son unidades victorianas en realidad, que ya nadie utiliza, y sobre todo para dar el peso del señor, porque Watson
el ayudante de Sherlock Holmes es el que deduce y dice, era un señor bastante grande, es el que deduce en base a lo que está viendo y usa unas unidades que son, que se utilizaba realmente en el siglo XVII en Inglaterra, pero que no creo que todavía estén utilizando eso, son cosas así que quedan, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con el operario? ¿Qué está ocurriendo? Que es un misterio policíaco. ¿Alguien ha podido resolver o tiene una idea de cómo resolver? Bueno, hay que hacer, creo, una relación entre un primer caso donde tenemos la primera conversión y el segundo caso donde tenemos la conversión, la otra conversión, ¿no? Ya, perfecto. Y ver más o menos cuál es la diferencia y en el ejercicio también nos dan el peso del señor que ha desaparecido. Correcto, eso deduce Watson en realidad, que tiene un peso de Sí. tanto, sí, nos da ese peso, ¿no? Pero lo importante es que él deduce que es un señor grande, en realidad. Ok, pero entonces está bien, porque en realidad, recuerdan, solo podemos ser base en masa, no sabemos hacer nada más en realidad, y por lo tanto, esto es verdad en mi reactor mixto, ¿no? Acá este delta X ha cambiado. Antes era 0,8 y desde que desapareció el operario es 0,75. ¿Ya? Para que esto haya cambiado, alguna de las otras tiene que haber cambiado en proporción porque esta realidad tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque lo único que me está diciendo esto es que la materia se conserva y esto no va a poder cambiar. Entonces, si de 0,8 aquí ha pasado a 0,75, ¿qué es lo que ha cambiado básicamente? ¿El volumen? Ya, ¿cómo puede haber cambiado el volumen del reactor? No sé, que podríamos haber dicho, bueno, aquí en la cinética, bueno, el primer orden sería un K por una sub 0 por 1 menos X, que es el grado de conversión. Entonces aquí era 0,8, que vale 0,75, y aquí el 1 menos 0,8 se vuelve 1 menos 0,75. Pero lo importante es que este cambio que está yendo aquí con el cambio que están acá no se están anulando entre sí, ¿no es cierto? Porque aquí tendría 0,8 sobre 0,2 al comienzo, que es más o menos que 4, ¿no es cierto? Y ahora tengo 0,75 sobre 0,25, que es 3, ¿no es cierto? Entonces, esto ha cambiado. Entonces, ¿qué otra cosa está cambiando? Obviamente, del otro lado tendría el B, como indicó su compañera, tengo el K, tengo el A sub 0 y tengo el FA sub 0. ¿Qué cosa puede haber cambiado? ¿Nadie? Si la conversión disminuyó, ¿no sería el volumen el que ha cambiado de alguna manera? ¿Y cómo podría haber cambiado el volumen? Tal vez por la incidencia del operario que desapareció, no sé. Ok, pero ahora tenemos que conectar a nivel ingeniería con la realidad, ¿cierto? ¿Cómo puede el volumen de un reactor cambiar si se escapa o desaparece el operario? El ingreso, doctor, ¿Perdón? de reactivo. El ingreso de reactivo disminuye. Debemos ver este FA sub 0, ¿no es cierto? Habría que controlar efectivamente si la bombita que está moviendo el reactor ha cambiado. Ok, perfecto. Pero no hay nada en los datos y supuestamente han revisado y han visto de que el FA sub 0 no ha cambiado. O sea, si no sería demasiado obvio, ¿no es cierto? Sería como esos misterios donde solo el autor sabe lo que ha pasado y al después terminan los 40 y a nadie le parece interesante su novela porque no podíamos haber adivinado, ¿no? En este caso estoy suponiendo que no ha cambiado, que si se hubieran dado cuenta ellos, si por ahí la manguera estaba torcida, si se cayó, ¿no? Se llama un muro sobre la tubería que lleva el reactivo, que se yo, ok, podría ser, pero no hay nada, ningún dato que nos permita sospechar eso, ¿no? Y supongamos por el momento de que no es eso. Pues se dan cuenta, estaría un poquito forzada la solución. ¿Qué otra cosa podría ser? Inicialmente yo pensé que
que lo habían matado y lo habían puesto a la olla. A mí me parece también que tiene toda la razón. Que lo habían Ahora, matado y lo habían necesariamente matado. ocultado allí o lo habían cocinado, no de algo así. Claro, o sea, no necesariamente que lo hayan matado, no puede que se haya tropezado y se haya caído dentro del reactor, ¿no? El hecho es que efectivamente, la única, o sea, después de analizar todas las cosas, el K, la sucesión, la única explicación posible es que no tengo el volumen que tenía inicial y la única razón que eso puede ocurrir, porque el reactor no ha cambiado de tamaño, pero el medio que hay para reaccionar es menor, ¿por qué? Porque el operario ha caído allá adentro. Y eso es lo que permite a Watson decir, era un tipo grande, porque se da cuenta de cuánto volumen tiene que haber cambiado esto para que esto cambie de lo que habíamos dicho de 4 a 3, ¿no? La relación delta x sobre 1 menos x, ¿no? ¿Sí? O sea, en el sentido de que, digamos, es lo último que uno estaría pensando, pero en el fondo es la única explicación plausible, dados los datos que nos dan acá, que es lo que va a revelar Watson probablemente, es que si hurgan dentro del reactor y meten un palo adentro, seguramente lo van a encontrar ahogado allá adentro al operario y podrán ver si tiene un tiro, una puñalada así, o si simplemente se mareó y se cayó adentro. No sabemos qué ha podido pasar, ¿no? Eso ya vamos a ver cuando saquen el cuerpo, pero la única razón por que este volumen haya podido cambiar es porque no ha cambiado el reactor, sino que alguien se ha metido dentro del reactor, ¿no? Y me parece que es la única explicación válida de esto, ¿no? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene otra idea, por si acaso? Pero, doctor, igual en el ejercicio mencionan que siempre lo daban la tinaja o donde hacían el reactor hasta el tope. Sí. Entonces, no, esa parte no entiendo bien cómo se da cuenta si siempre lo llenaban hasta el tope el volumen del etanol. No se han dado cuenta de que hay un cambio de volumen, porque siempre estaba al top, estaba rebalsando, ¿no? Y el reactor mixto donde se vacía por rebalse y siempre está lleno. Entonces, cuando alguien se cae adentro, hay un instante donde se rebalsa más y luego sigue rebalsando constantemente y el volumen aparentemente del reactor se está manteniendo constante porque está rebalsando lo que está saliendo, básicamente, ¿no? Y obviamente que el volumen interior es menor porque hay un tipo ahí adentro metido, ¿no? Gracias. Ok, bien visto en todo caso, está muy bien. Y la segunda parte del problema que nos dice es de que, bueno, Watson, para tener un poquito de efecto dramático, agarra, enciende su pipa para dar su explicación y nunca logra hacerlo. ¿Por qué? Tal vez porque, o sea, al encender su pipa, por la relación que había del etanol y del otro reactivo, produce un incendio o algo así, tal vez. Yo también creo. Estar al lado de un reactor que tiene una proporción sin uno de etanol y prender fuego no es la cosa más inteligente que uno puede hacer. No, es cuestión también de sentido común dentro de la ingeniería, pero bueno, ellos no conocen, no han pasado la materia, ¿no? Y efectivamente, yo tampoco creo que jamás va a llegar a poder, no va a poder contar su versión porque ni bien tiene su cosa, y un sistema que está rebasando etanol en cantidad, hay una llamarada y fuego y cosas, o se queman o salen, escapan corriendo y no tienen tiempo para explicar las cosas, ¿no? Entonces, es un poquito la lógica, ¿no? Entonces, no hay nada especial, no hay nada diferente, pero no era obvio en todo caso, ¿no? Muy bien visto entonces. Y ¿cuál es la solución? Otra vuelta, este OPA balance de masa que tenemos acá, ahí estaba la solución. Claro que estaba armado de tal manera que no se dejaba ver y normalmente tanto de preocuparnos del tamaño del reactor, nos olvidamos que el tamaño puede cambiar si hay una piedra dentro del reactor también o un volumen inerte o ajeno está dentro del reactor, estamos cambiando también el volumen. Entonces, es ese darse cuenta de relacionar las cosas, de relacionar con la realidad. Y eso hace que sea un poquito más ingeniería, a pesar de que es un cuentito opa y cae bien, yo creo, porque nos obliga a salir un poquito de la caja, de pensar un poquito en sentido más amplio de lo que estamos haciendo. Ok, muy bien. Pasamos al tercer problema, era este de acá. ¿Ya? Tenemos, no sé cómo se dice en castellano, clorhidrina de etileno, ¿no es cierto? Es básicamente un diol, un etanol con cloro en beta, ¿no? Eso estamos reaccionando con bicarbonato y estamos haciendo etilenglicol, cloro de sodio y CO2, ¿cierto?
Y aquí se divierte enredándonos con un montón de datos, ¿no es cierto? Nos da un K, nos da una temperatura, nos da una alimentación de etilenglicol con 15% en peso, quiere decir que por cada 100 kilogramos de glucosa hay 15 kilogramos de etilenglicol, una sola acuosa de sodio, un bicarbonato de sodio que está al 30% en peso nuevamente, ¿no es cierto? Y además estamos, no dice aquí, lo dice después, es una alimentación equimolar, en palabras, estamos poniendo moles idénticos, ninguno de los dos está en exceso, ¿no es cierto? Y nos pregunta qué volumen de un reactor tubular puede producir 20 kilogramos de etilenglicol con 95% de conversión, ¿no es cierto? Y lo mismo para el tamaño del reactor mixto. Entonces, pues, ¿no? Y esa es la densidad específica de la mezcla de reacción, que es 1.02, ¿no? Entonces, aquí pues lo más importante, ¿no? El K es 5.2 litros sobre mol sobre hora, la producción es de 20 kilogramos hora, entonces aquí ya está jugando entre kilogramos y kilogramos mols y está portando chinchoso con nosotros, pero no debería asustarnos eso, ¿no? Tiene una en conversión del 95% y una alimentación equimolar. Bueno, el momento que metemos kilogramos y nuestras cinéticas en moles o las constantes K es moles, necesito sí o sí convertir kilogramos a moles y viceversa. Entonces, he agarrado los dos y he calculado. La masa molecular de esto es 80-51, del bicarbonato es 84 y de esto es 62. Tengo aquí las masas moleculares en gramos sobre mol, ¿ya? Y esta es una solución que está al 30%, pero ese 30% nos indica es en peso. Recuerden, porcentajes son bien traicioneros y decir 30% no quiere decir nada, porque puede ser masa en molar, puede ser varias cosas. Aquí nos está indicando que es en masa, ¿ya? Y eso no es la molaridad tampoco, ¿cierto? Quiere decir que en 100 gramos de solución hay 30 gramos de una sustancia y el resto es obviamente solvente agua. Entonces, acá, obviamente, al preguntarnos los volúmenes, ¿no es cierto? En la parte de flujo molar yo tengo que expresarlo. ¿Cuál es el flujo molar que está ocurriendo en este caso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la conversión sabemos? Y la cinética tengo que tomar en cuenta con los datos que estábamos viendo acá. Entonces, en realidad, es un problema donde más tengo que ver cómo voy a manejar mis datos y otra cosa. Lo primero que podemos ver es respecto al producto, ¿ya? Si yo quiero producir 20 kilogramos de etilenglicol, ahora es la lógica así, para producir 20 kilogramos de hora de etilenglicol, ¿cuántos moles de etilenglicol por hora tengo que producir? Recuerden, tenemos que armar la paridad entre masas y molaridad en moles, ¿cierto? Para contando y pesando para poder resolver el problema. Entonces, 20 kilogramos sobre hora de etilenglicol, ¿a qué flujo molar corresponde de etilenglicol? Obviamente lo que voy a hacer es agarrar los 20 kilogramos hora y los voy a dividir entre 82,07 gramos sobre mol, con factor 1000 obviamente para que sean kilogramos sobre mol. Sí, estamos hasta ahí, ¿no? Entonces, eso lo voy a hacer acá. Voy a decir 20 sobre 62.07, que la base molecular, nos dice que hay 0,32 kilomoles. El kilomoles, ¿por qué? Porque estoy dividiendo kilogramos entre gramos, ¿no? Hay un efecto de mil. En realidad no son 0,32 kilomoles, son 320 moles hora de etilenglicol. Pero lo he escrito así para no tener números muy grandes, ¿sí? Ahora, si estamos produciendo 0,32 kilomoles hora de esto, ¿cuántos kilomoles hora de esto estamos consumiendo? Si la conversión fuera al 100%, sería el mismo número, pero la conversión es del 95%, por lo tanto, la conversión de cada uno de estos es la cantidad de moles, o 0,32, entre 0,95, que es 0,34 kilomoles de etilenglicloridrina y 0,34 kilomoles hora de bicarbonato de sodio, ¿no? Tengo las mismas cantidades porque sabemos que son equimolares, ¿no es cierto? Y el 95% 0,34 me va a dar los 0,32. Entonces, hasta aquí está bien, ¿no? Ahora, sabiendo de que son 0,34 kilomoles hora de etilenglicloridrina, voy a multiplicar dos masas moleculares respectivas para ver cuántos kilogramos hora estamos manejando los dos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque las concentraciones me están dando en porcentaje en masa y por lo tanto tengo que saber estos moles, 0,34 moles, kilomoles, a cuántos kilogramos corresponde. Entonces, 0,34 kilomoles sobre hora por 80,51 gramos sobre mol me va a dar 27,37 kilogramos hora de etilenglicloridrina, ¿no? Y lo mismo voy a hacer en este otro y voy a tener 28,56 kilogramos hora de bicarbonato. Eso no es
cantidades idénticas porque la identidad está a nivel molar, no a nivel de masa, por el enunciado del problema. ¿Sí? ¿Cuánto es el caudal? Recuerden, el caudal va a estar definido, pero el caudal y la concentración nos indica de que si yo agarro el caudal, lo multiplico por su densidad, voy a tener el flujo másico de la sustancia, y si ese flujo másico yo lo multiplico por la concentración de 30%, voy a tener los kilogramos de, por ejemplo, el etilencloridrina. Entonces aquí he hecho al revés, he agarrado el caudal y he dicho que eso es igual a ese flujo másico de etilencloridrina dividido entre la densidad, dividido entre el 30%, me va a dar 89,44 litros hora. ¿Ya? Acá hay un pequeño problema que nos dice que la densidad es de 1.02 de la mezcla que está reaccionando, ¿no es cierto? Yo estoy suponiendo que la densidad de las dos es la misma, correcto. Voy a decir que nos den la densidad de uno y del otro para que el cálculo sea correcto, incluso del tercero más, porque densidades no son propiedades que se conservan y que podamos hacer aritmética con ellos, ¿no? Pero el autor creo que ha simplificado, se supone que todo es 1.02, si no, no tendría solución al problema, y eso me permite decir de que el caudal asociado con la etilencloridrina es de 89,44 litros por hora y el caudal en relación con bicarbonato es de 186 y punto algo litros por hora. No he empezado ni siquiera a resolver el problema. Y esta parte no es difícil, pero es enredado. Y lo que necesito es realmente, sin que nadie me esté hablando, ni escuchando música, ni distrayéndome, tengo que resolver esto punto por punto. Es la lógica que yo he empleado. Ustedes pueden que tengan otras lógicas. Generalmente es difícil seguir, es como ver a alguien dividir de formas diferentes todos, y es difícil dividir entre dos. Que cada uno divida con su método y luego comparamos para ver si está bien o no. Traten de calcular todos los valores con su lógica y vemos si coinciden las cosas, ¿no? Ok, entonces tenemos acá los caudales, ¿ya? Ahora, a partir de eso puedo calcular recién la molaridad de cada una de las especies. Entonces voy a decir que la concentración inicial de clorhidrina son los 0,34 kilomoles, perdón, 340 moles que tenemos de clorhidrina, dividido entre su caudal de 89,44, nos va a dar 3,8 molar. Y la concentración inicial del bicarbonato son nuevamente los 340 moles hora que tienen que entrar, dividido entre el caudal de 186,67 litros hora, me da una concentración de 1,82 molar. ¿Ya? Ahora, estos datos me sirven para saber cuál era la concentración de las dos especies antes de que los mezcle. Pero recuerden, y hay un problema, y el autor juega con los detalles, y son detalles bien prácticos, son bien importantes por lo que son prácticos, ¿no? Y es el hecho que el momento que yo tengo una solución 3,8 molar y la mezclo con una solución que es 1,82 molar, en el instante cero, antes que ocurra la reacción, la concentración de A sub 0 ya no es 3,8, porque lo he mezclado con un volumen adicional, ¿no es cierto? Y la concentración de B sub 0 ya no es 1,82 en el instante cero, porque he mezclado con otra cosa que también tiene volumen. Los dos de golpe han sido reducidos antes de poder empezar a reaccionar. Yo necesito saber cuál es la concentración para tomar en cuenta dónde, aquí en la cinética, ¿no es cierto? Cuál es la concentración de los dos, no cuando están separados en la botellita antes de entrar al reactor, sino cuando ya están mezclados entrando al reactor y está por empezar la reacción, ¿sí? Entonces, ese dato adicional tengo que hacer. Notan, todo el enredo está aquí en kilogramos y moles y caudales, todo el enredo no está acá. Esto es pan comido, esto es un pan de Dios. El problema estaba acá, ¿no es cierto? Y eso es lo que tengo que darme cuenta, porque si no los datos aquí no tengo cómo embutirlos dentro de la ecuación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agarrar los 3,8 molar, lo voy a multiplicar por su caudal. Recuerden, caudal de primero 89,44, son los moles que están entrando de etilencloridrina. Y lo voy a dividir entre el volumen total que está entrando, que corresponde al volumen de la etilencloridrina más el volumen del bicarbonato, ¿no es cierto? El caudal en realidad. Y eso me va a indicar que la concentración del primero es 1,23 molar. Recién, en el instante cero, antes de que empiece la reacción. Y para el otro hago lo mismo y obviamente voy a encontrar lo mismo, y es una forma de confirmar que mi cálculo es correcto, puesto que tenemos el dato que está en cantidades equimolares. O sea, aquí recién yo tengo el caudal, perdón, la concentración inicial de la clorhidrina y del bicarbonato. ¿No? Ok. Habiendo hecho eso,
y notan, esta parte es nomás peluda, no es difícil, son cosas en principio que hemos hecho en Química 1, incluso hemos hecho en colegios, o sea que no es nada nuevo en sí, pero está bastante enredadito, está bastante así rebuscadito, como para que no sea tan fácil, y es realmente necesario aislarse, agarrar papel y lápiz y razonando punto por punto, sin aplicar fórmulas, sino razonando cada tema para ver que estamos entendiendo lo que está ocurriendo, ir controlando todo, llegar a estos valores. Nuevamente, no es la forma que ustedes quizás normalmente razonan, ustedes tienen otra forma de razonar, apliquen su sistema y vean si conseguimos lo mismo. Si no es lo mismo, o ustedes o yo me he equivocado, vamos a revisar, y si no, vamos a ver que está bien. Y si está mal, traten de revisar, obviamente, si no han cometido ustedes el error antes de decir. ¿Ya? Ok, entonces tenemos estas dos cuestiones, y ahora recién voy a empezar a resolver el problema en reactor tubular, correcto, ¿no? Voy a tener que el volumen es Fa sub 0. ¿Cuánto es el Fa sub 0? Es la concentración, 1,23 molar de A, de cualquiera de los dos, ¿cierto? Multiplicado por el caudal, porque concentración por caudal, por definición, ¿qué es? Es el Fa sub 0. ¿El caudal cuánto es? Es los litros hora de uno más los litros hora del otro, es el resultado total de estos dos, ¿cierto? Eso tiene que ser igual a dx, aquí está la constante inicial, K, la concentración A sub 0 inicial es 1,23, lo mismo de la concentración B inicial, los dos son 1,23, pero está al cuadrado, es una cinética de segundo orden, por 1 menos x cuadrado. ¿Ya? La resolución de esto ya es fácil, estos dos números he botado aquí afuera de la integral, esto ha pasado a multiplicar, y la integral de x de 1 menos x cuadrado es 1 sobre 1 menos x en el primer punto, menos 1 sobre 1 menos x en el punto 2, ¿cierto? Y sí, porque al derivar eso tengo menos 1 menos la derivada de x, se vuelve positivo, y esto de acá, incluso pueden resolverlo así mentalmente, probablemente, la solución del problema era lo más fácil del mundo, no tenía ningún problema. ¿Dónde estaba el lío? Estaba en todo este juego de aquí, en relacionar moles con kilogramos, con litros, con caudales, con molaridad. Aquí estaba en realidad el problema, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Han podido bien este problema o no han podido? ¿Me están escuchando, no? Sí. Sí, doctor. El doctor, lo que hace al principio cuando las concentraciones, bueno, cuando el autor supone que las concentraciones cambian una vez que ya están mezcladas, las concentraciones para empezar, son iguales y son menores porque están diluidas en un volumen mayor. Porque al mezclar dos cosas, si tengo una solución 5 molar y pongo y tengo 10 litros, si tengo otra solución también 5 molar y 10 litros, los 5 moles, o sea, 5 molar por los 10 litros me da 50 moles en total. Solo que ahora los 50 moles están diluidos entre 10 más 10 entre 20 litros y 50 entre 20 me va a dar 2,5. Entonces, lo que inicialmente era 5 molar se ha vuelto 2,5 porque ahora tiene el volumen de la otra sustancia. Los dos van a ser diluidos. Lo que pasa es que la cantidad de moles de uno es su molaridad por su volumen, pero su nueva molaridad sigue siendo los moles que tiene, va a decir la molaridad por su volumen inicial, dividido entre el volumen total que corresponde a la suma de los volúmenes de todas las cosas que hemos mezclado dentro del sistema, ¿no? Antes de que entre el reactor, o sea, podemos estar mezclando los dos antes de que entre el reactor mixto, tiene nada que ver con el volumen en sí del reactor mixto, es la concentración inicial que está entrando, ¿cierto?, al sistema que va a estar relacionado con su FAS. Ya, gracias. Doctor, y en el caso del volumen que tenemos, en este caso con dos reactivos, es casualidad que hayan salido iguales, ¿verdad? Porque no siempre va a ser el caso que nuestros dos reactivos tengan la misma molaridad inicial. En este caso no es coincidencia. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿no es cierto?, que es una dimensión equimolar, ¿cierto? ¿Y dónde hemos puesto el equimolar? Al decir que es 20 kilogramos del producto, decimos que serán 0,32 kilomoles. Si la conversión es del 95%, necesitamos 0,84 kilomoles que han entrado. Si los dos son equimolares, los dos tienen que estar tienen que ser 0,34 kilomoles. Pues aquí al comienzo son 0,34 kilomoles de uno y del otro, ¿ya? Porque esa era la condición. Ahora, los kilomoles idénticos entre sus masas moleculares me dan diferentes kilogramos.
para las concentraciones que tenían en porcentaje de masa, me va a dar diferentes caudales, ¿no? Lo que va a dar concentraciones iniciales diferentes. Pero el momento que lo mezclo todo, esta cosa que obligué aquí a los dos a hacer 0,34, va a aparecer otra vuelta, ¿no? Si aquí nos hubieran dicho 95% de conversión en el primero y 50% de conversión en el otro, entonces acá teníamos dos valores para eso, este sería 0,34, este sería otro valor, y ahí no sería lo mismo, ¿no? Ahí cambiaría. Pero en este caso no es una coincidencia porque les hemos obligado que los dos estén entrando 0,34 kilomoles por hora. Y eso viene por el dato que tenemos del problema. De acuerdo, doctor. Sí. No se ha escuchado. Gracias, doctor. Quedó más claro. Ok, perfecto. Ahora, para el reactor mixto, no sé si lo he hecho, ya ni lo he hecho. Lo miraré rapidito. Para el reactor mixto, obviamente voy a aplicar esta ecuación. Esto es lo mismo. Y aquí voy a tener X, y aquí voy a tener el K, A sub 0 que conocemos, que no sé dónde están, el 5.2 por 1,23 al cuadrado, por 1 menos X cuadrado. Entonces, se despeja de la misma forma, voy a encontrar el volumen, no voy a tener ninguna novedad dentro de esto, ¿no es cierto? Entonces, resuelto, ¿no? Otra vuelta, es un problema que de buenas a primeras, ¿no es cierto? Como que da flojera atacarlo porque es bastante, parece que fue bien complicado. La solución, han visto, sigue siendo esta ecuación, o esta otra, según cuál de los reactores estamos resolviendo. La solución es súper simple, no tiene ninguna dificultad. La dificultad estaba en jugar en ese tema de kilogramos, kilomoles, moles, kilogramos, caudales, etcétera, que son cosas básicas que en ingeniería química tenemos que manejar bien y hay que tener cuidado no llevarse con eso, ¿no? Porque ahí está nuestra lógica dentro de la idea de conservación de la materia, ¿no? Entonces, no he aplicado ninguna formulita para resolver esto. Cada paso es razonado y es bueno tomar el hábito de razonar las cosas, no aplicar formulitas que no estamos, quizás funcione que sea C1, B1 igual C2, B2 y ahí generalmente terminamos metiendo la pata. Entonces, vean de que esta parte esté clara, ¿sí? Doctor, una pregunta. Sí. Aprovechando la ecuación del reactor mixto, ese delta X solo se utiliza cuando tenemos reactores en serie, ¿no? Y cuando tenemos solo un reactor, ese delta X se reemplaza por la conversión al final del reactor mixto. Correcto, pero es más fácil decir que es un delta X, que es el X de salida menos el X de entrada. Cuando es un solo reactor, el X es de entrada es 0, por tanto es simplemente el X de salida, ¿no? Entonces, el delta X es un poquito más general, ¿ya? Es verdad, usamos más para sistemas que están en serie, pero podría darse un caso donde tengo un solo reactor mixto y la alimentación está entrando ya con cierto grado de conversión porque algo ocurrió antes, o hemos reciclado o cualquier cosa. Entonces, puede que a pesar de que sea un solo reactor mixto, no en serie, sino que uno solo, pero que está entrando con algo de conversión, eso me permite usar esto de una forma más general. El delta X es X salida menos X entrada, punto. Y obviamente si está entrando nuevito, el X de entrada es 0 y eso hace que sea el X de salida y ya directamente la solución es la misma, ¿no? No tiene dos casos diferentes en nuestras cabezas, ¿no? Pero es correcto lo que usted ha dicho. Gracias. Okay. Bien, con eso podemos ir al capítulo 6. Agarramos al azar 3 problemas más o menos equidistantes, ¿no? Para que sea representativo del capítulo, ¿cierto? Y en este caso nos habla de una reacción elemental donde A más B produce R más S, ¿cierto? Y vamos a usar un reactor mixto y seguido por un reactor tubular, ¿no? Usamos un exceso de B, la reacción es primer orden respecto a A. Es un detalle del problema, ¿no? Y también diferentes formas de cambiar la producción y están considerando dos opciones. Uno de usar el primer reactor mixto y después el reactor tubular, el otro tubular primero, el reactor mixto, y la pregunta es en cuál de los dos vamos a poder producir más, ¿ya? Dada la cinética de la reacción. No nos dan mucha información, simplemente nos dice que es una reacción de segundo orden, que estamos utilizando un exceso de manera que se está comportando como si fuese primer orden, no nos da el valor de K, no nos da los valores de concentración inicial, otra de bien par con contactos. En otras palabras, está aquí encontrar una solución, una solución general a un problema de este tipo. Para cualquier tipo de reacción que siga en estas condiciones, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mejor? Entonces, es lo que nos está pidiendo un poquito el autor, ¿no? Entonces,
Porque obviamente si nos hubieran dado los datos, enchufábamos aquí, comparamos y no había problema. ¿Ya? Sabemos que en este caso, para una curva 1 sobre R contra X, que es esta curva negra, tenemos que para el primer reactor mixto, vamos a tener este cuadradito de acá, el rectángulo acá, que me va a permitir llegar a un grado de conversión intermedio, que lo he llamado X1, y luego con el tubular vamos a tener que integrar bajo la curva hasta un valor X3. En el otro sistema integramos primero y luego obviamente usamos el reactor mixto, ¿no? Entonces, problemas, hay que tener cuidado. Podemos decir, voy a obligar a que los X3 sean diferentes y voy a ver entonces si los volúmenes son diferentes para poder hacer, o voy a agarrar los volúmenes, los mismos volúmenes, que el volumen de este sea igual al volumen de este y el volumen de este tubular sea exactamente el mismo del otro, y vemos si este X3 y este X3, que lo llamamos X3, mejor llamarlo X4, ver si los dos son iguales. Las dos opciones son válidas, pero siempre conviene razonar un poquito antes de lanzarse a ver las cosas, ¿no? Nos vamos a dar cuenta al razonar de que el X1 no va a ser, no tiene por qué ser igual al X2, ¿no es cierto? Es más, probablemente no va a poder ser a menos que tenga una coincidencia de una cierta proporción de tamaños entre el tubular y el mixto, pero si no, normalmente no va a ser el mismo. ¿Ya? Visualmente nos damos cuenta de que no hay cómo darnos cuenta cuál de las dos opciones son mejores. Respecto a lo que vale el volumen debajo de la integral de la curva, ¿no es cierto? El volumen definido, perdón, el área definido por la integral de la curva, vemos que en este primer caso tenemos este pedazo de pie, de pizza que está en exceso, y en el otro tenemos este otro pedazo que está en exceso. Todo depende si este segmento de esta área de acá es más grande o más pequeña que esta otra, para poder decir cuál de los dos es mejor, dado que tenemos un mismo X3, ¿no? O para volúmenes idénticos en los dos casos, ver cuál de los X3 es válido, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer aquí ahora es tratar de expresar cada uno de los casos, escribirlo, simplificarlo de la mejor manera posible y tratar de terminar con una expresión que me permita predecir ya sea el volumen total en este caso, ya sea el X3, ¿no es cierto? Ahí depende de la lógica, y a veces empezamos con una lógica y cambiamos porque vemos que más nos conviene cambiar a medio camino, pero el hecho es tener un sistema, una lógica coherente, de tal manera que podamos comparar de alguna manera estos dos, para hacer una comparación algebraica y ver si podemos deducir si son lo mismo o si quizás esta o esta otra opción es mejor, y ver además si podemos generalizar eso a los casos que estamos viendo, o si es una solución donde podemos decir, en estos casos es mejor, pero si este valor es diferente por tal cosa, es mejor, eso vamos a tener que ver, y eso implica evaluar la ecuación, evaluar lo que estamos haciendo. No es solamente resolverlo, sino evaluarlo, ponerlo en contexto, en otras palabras, hacerlo más ingenieril que simplemente despeje de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, empezaremos analizando este primer caso y veremos la forma de compactar todo de tal manera que esté todo bajo una sola variable, de tal manera que todos sean comparables. Porque si terminamos con dos ecuaciones donde todo cambia, no vamos a tener cómo compararlos. Entonces, si podemos decir el X3 aquí es más grande que el X1, pero este volumen tiene que ser más pequeño que aquel, puede que sea el resultado final, pero obviamente va a ser menos general y menos claro en todo caso. ¿Ya? Ok, entonces empezamos el primer caso. Hemos puesto el mixto primero y luego el tubular. ¿Ya? Entonces, en el caso primero, el mixto, he puesto como en el primer problema, toda mi ignorancia, el caso A sub 0 lo he mandado a multiplicar al otro lado, estoy respetando lo que me indica el autor de que es primer orden, entonces lo he puesto a este otro lado, y ahora voy a hacer un poco de taquigrafía porque me molesta manejar ecuaciones con un montón de variables, ¿no? El volumen del mixto no lo voy a cambiar con el próximo caso, K, A sub 0 y F A sub 0 son el mismo caso, entonces todo esto lo estoy llamando B' mixto, ¿ya? Para recordar que depende del volumen mixto, pero es el producto del volumen mixto por K por A sub 0 sobre F A sub 0, y eso va a depender de X1, 1 menos X1. Entonces, es mi primera relación. Si tengo esto, de aquí yo puedo despejar X1, mandando esto a multiplicar al B'M y haciendo un poquito de álgebra, voy a volver a ver que el X1 tiene que ser el B' mixto sobre 1 más el B' mixto, y es un resultado intermedio que tengo. Después entramos al tubular, y en el tubular tengo lo mismo. Bajo la integral tengo K A sub 0, que son constantes. Lo he mandado a multiplicar, a este caso, con el volumen del tubular. Todo esto por taquigrafía lo estoy llamando volumen prima del tubular, incluye K a la sub 0 y F a sub 0, la integral de X entre X1 y X3 de 1 menos X. ¿Sí? Es el logaritmo de 1 pero el logaritmo de 1 menos X3 sobre 1 menos X1. Ahora, X1
no es cualquier valor, depende de cuánto era el volumen de mi reactor mixto, ¿ya? Entonces, este X1 lo voy a reemplazar con este valor de X1 acá, y sacado el antilogaritmo de los dos lados. Entonces, tengo el exponencial de menos B', que es 1 menos X3 sobre 1 menos X1, y recuperando el X1 voy a poner aquí B', 1 más B'. Entonces, ahora tengo una ecuación donde X3 depende de ¿qué? Del volumen prima del tubular y el volumen prima del mixto, donde está incluido K sub 0 y K sub 0. Esto lo mando simplemente a multiplicar, el 1 lo mando al otro lado, y digo que X3 es 1 menos el exponencial de E a la menos B tubular, B prima tubular, sobre 1 menos, lo que tiene aquí abajo, esto de acá, que con poquito de álgebra, ¿no es cierto? Si este 1 lo reemplazo por 1 más B prima N, M sobre 1 más B prima M, el B' n se va a ir y me va a quedar 1 sobre 1 más B' n. Entonces digo que X3 tiene que ser igual a esto. Y notan, todo mi esfuerzo, toda mi habilidad ha sido embutir todos los valores que tengo, los volúmenes mixtos y tubulares, con las otras cosas que le acompañan en función del valor de X3. Si ahora voy a hacer la prueba con el otro sistema y me va a salir un valor diferente, voy a ver cuál de los dos es más grande. Para volúmenes primas de tubular y mixto, va a implicar que el más grande, que tiene un grado de conversión más grande, me conviene, o si son iguales, o cuál de los dos más grandes, voy a poder resolver problemas recién comparando con otro sistema. Nos vamos a acordar de esto de acá, ¿cierto? Aquí lo he puesto en un recuadrito, y ahora ataca otro problema. En otro problema empezamos, lo mismo que hace. Es el mismo volumen del tubular que el anterior caso, porque simplemente he cambiado de posición, ¿cierto? Voy a ver cómo afecta el X3. Nuevamente, he puesto este lado el caso sub 0, pongo evidencia, lo resuelvo, tengo que BT es menos el logaritmo de 1 menos X2, de donde X2 es 1 menos el exponencial de menos B', ¿cierto? El valor es totalmente diferente, pero va a ser la concentración X2 intermedia acá. Después viene el reactor mixto, y luego en otra vuelta, volumen mixto, K sub 0, etcétera, llamado B', es X3 menos X2 sobre 1 menos X3, X2 lo conocemos, reemplazo, hago un poquito de álgebra, perdón, y termino con esta expresión de acá. Si comparamos esta expresión con la que teníamos acá, decimos, ajá, qué interesante, es lo mismo. ¿Sí? Lo he escrito un poco diferente. Los dos empiezan con 1 menos. Aquí tengo E a la menos B', que está acá, dividido entre 1 más lo que está acá abajo, ¿cierto? Entonces, las dos expresiones son exactamente las mismas. Entonces, puedo concluir. Lo importante ahora es entender lo que hemos hecho, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión válida que podemos hacer en este caso? Podríamos decir, por ejemplo, que da lo mismo si viene el primero tubular y después el mixto, o al revés, o no. Sí, doctor. ¿Todos están de acuerdo con eso? La conversión final va a ser la misma. ¿En todos los casos? En los dos casos. Claro, Dependería de nuestro volumen de los reactores, doctor, en ambos casos. no, la conversión va a depender de cuál es el volumen, efectivamente, ¿no? Pero que sea verdad el hecho que es indiferente si acoplo primero el tubular y el mixto, o primero el mixto y el tubular, es la verdad que estoy analizando. Porque en este caso me ha salido lo mismo. ¿Es una solución particular o es una solución general? ¿Es válido en todas las situaciones o en algún caso particular solamente? En todas. Porque estoy usando términos generales. Pero el orden de reacción también afectaría, doctor. Sí. El orden yo creo que afectaría, porque no es lo mismo integrar 1 sobre 1 menos x que integrar 1 menos x al cuadrado o a la 0,5. O sea, va a cambiar mucho, ¿sí? Es más, podemos demostrar de que si es una ecuación de segundo orden, esta relación ya no vale. La conclusión, y después que hay que tener cuidado, cuán general es nuestra solución y cuán particular es. Lo que estamos demostrando, y es lo importante de acá, ¿no es cierto?, es de que sí, y solamente si la reacción es de primer orden, entonces da lo mismo que esté primero tubular y después el mixto, o el mixto primero y después el tubular, va a dar lo mismo. Si es una reacción que no es de segundo orden, o es una reacción que no tiene un orden simple porque tiene una cinética compleja, solo Dios sabe cuál es mejor, tendría que calcularlo. Necesitaría más datos, ¿sí? Pero tengo que calcularlo. ¿Sí estamos? Doctor, pero el tratamiento podría generalizarse. Me refiero de poner todo en términos de X3 y
Entonces, a X3, nuestro grado de conversión, la última, en función de nuestros volúmenes y considerando obviamente los otros órdenes. Correcto, o sea, pueden hacer, y si ustedes pueden demostrar que para un orden n cualquiera cumple, entonces podemos agrandar nuestra conclusión, porque aquí estoy concluyendo no una verdad final, sino en base a lo que hemos trabajado acá, la única conclusión que puedo llegar es que si es primer orden es así. Si es segundo orden, tengo que hacer la prueba, porque no he demostrado eso. Si hago la misma solución, no con uno cualquiera, y puedo demostrar que es lo mismo, entonces es una solución general. Quizás haciendo segundo orden yo pueda demostrar que es, que es lo mismo. Entonces puedo decir, además en segundo orden también es verdad. Entonces estoy agrandando mi volumen. O voy a demostrar que no es verdad y voy a decir, no, en segundo orden ya no funciona. Lo que no quiere decir si es tercer, cuarto u otro orden, si va a funcionar o no. Solo puedo concluir sobre lo que he hecho, ¿no? Es la honestidad de considerar lo que hemos hecho y concluir solamente y nada más que sobre lo que hemos hecho. Si hago el mismo demostración usando un R cualquiera y puedo demostrar que es lo mismo, entonces para un R cualquiera vale, pero tengo que poder demostrar eso y obviamente eso no es nada fácil porque en mi expresión tenía integrales de x sobre R entre 0 y x2 y en el otro caso entre x2 y x3 que no tendría una forma simple de compararlos, ¿no es cierto? Entonces ya no tendría solución. Eso es válido solamente cuando es primer orden por el momento. Hagan la prueba de este segundo orden y ustedes me van a decir si funciona o no. ¿Ya? Es más, sería interesante que me digan, lo que sí podemos comentar es, en segundo orden, si no es igual, ¿cuál de los dos es mejor? Entonces hay un problema que es interesante. ¿Estamos? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Volviendo ahora a lo que hemos hecho. Primer orden, perfecto. ¿Qué pasa si es una reacción en fase gaseosa y hay un efecto de volumen? ¿Se aplicará también en nuestro sistema? La respuesta honesta a eso es no sé. Entonces, tendría que revisar. ¿No? Pienso, ahorita, así pensando en voz alta, que no se aplica si es gas, ¿no es cierto? Y que hay un efecto estequiométrico de volumen, en el sentido de que aumenta o disminuye el volumen por el hecho de que es una reacción gaseosa. Entonces, tendría que hacer otra vuelta el mismo cálculo, ¿ya? Volando con un valor de eta, y yo pienso que vamos a encontrar de que no es lo mismo, que un sistema va a ser mejor que el otro. E incluso, ¿no es cierto?, podríamos preguntarnos, una vez que hemos concluido un valor así, ¿qué pasa si el eta aumenta o disminuye? En otras palabras, ¿qué pasa si el volumen aumenta por su estequiometría? ¿Qué pasa cuando disminuye? ¿Será que eso tiene un efecto en el orden de los reactores? Suponiendo en primer orden, ¿no? sin complicar más que eso. Entonces, les dejo es como juego, hagan la prueba de hacer el cálculo. Lo bueno es que nos obliga a jugar un poco con las ecuaciones y al jugar con ellas, ¿no es cierto? Ganamos familiaridad y empezamos a entenderlas un poquito más. Estamos aprendiendo jugando. Entonces, nos inventamos un problemita, jugamos con la ecuación, pero luego de eso podemos sacar conclusiones importantes para nuestro trabajo, para nuestro futuro, para nuestras actividades, porque vamos a poder darnos cuenta de cómo funciona el mundo, ¿no? Y finalmente es lo que hacen los niños cuando juegan a, qué sé yo, a guerritas o lo que sea, o Bendamé o lo que sea, están aprendiendo lo que es el mundo. Lo mismo estamos haciendo nosotros, ¿no es cierto? Entonces, otra vuelta, si es una reacción de primer orden y hay un efecto de volumen, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Si ese efecto de volumen hace que aumente la concentración o que disminuya, que aumente el volumen, que disminuya el volumen, ¿cuál de los dos es mejor? En los dos casos, es el mismo caso que es la mejor opción, o cambia, que en un caso es mejor uno y en otro caso es mejor el otro. Entonces, eso es lo que podemos jugar para entender. Y se trata, es la forma en que agarrando un problema y habiéndolo resuelto, podemos sacar más conocimiento a partir del juego, del problema, simplemente planteándonos otras situaciones, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar a entender, ¿no? Y obviamente podemos, así como se vio solamente en el caso de una reacción de primer orden, quizás una reacción de segundo orden, donde además hay un efecto de volumen, haga que nuevamente sea verdad de que de lo mismo podemos sentido en el otro. O sea, podemos seguir jugando y eso nos obliga. Ahora, al hacer esas cosas, a veces encontramos resultados bonitos, interesantes, que podemos generalizar si a veces nos trancamos porque terminamos con una ecuación, digamos, como es que no sabemos cómo resolverla, necesitamos un método numérico, se pone peludo, quizás hay momentos donde no bota la toalla y dicen, no,
en forma general es demasiado complicado. Quizás no, ya depende de cada quien eso, ¿no? Pero es la forma de jugar con estos problemas. Recuerden que cuando han resuelto un problema, nunca termina ahí la situación. Siempre se puede ir cambiando cositas y explorando un poquito más el problema, ¿no? Ok, no sé si hay preguntas más sobre esto. ¿Está claro para todos? Sí, Ok, Sí. perfecto. Pasamos al problema 14, ¿ya? En el cual teníamos una reacción con reciclado y queremos una conversión de 0,9 moles por litro. Con los mismos problemas, datos que el ejemplo 6 del libro, ¿no es cierto? Y comparar con el volumen de un reactor mixto y de un reactor tubular, ¿no? Los datos que nos daban en el ejemplo 6 es que la alimentación contiene 99% de A y 1% de R, ¿ya? En lo que cuando vimos la teoría en reactor, de esta parte del reactor con reciclado, ¿cierto? Habíamos supuesto que la alimentación tenía 100% de A y 0% de R, y eso hacía que cuando resolvíamos para el reactor tubular, encontrábamos que era el peor reactor porque la conversión era cero, porque no había producto en la reacción, la alimentación entraba y salía como había entrado y no había habido ninguna reacción, ¿cierto? Que no había producto en ningún momento y eso hacía que sea peor. En este caso, en este ejemplo, ha cambiado un poco de lo que hemos visto como ejemplo en clases, en el cual la alimentación ya tiene algo de R y eso va a hacer que el reactor tubular va a volver al ataque, va a poder dar un resultado, mejor o peor no sabemos, pero va a poder dar un resultado, ¿no? Queremos tener un producto que sea 10% de A, 90% de R, y para no complicarnos mucho la vida, hemos puesto que K es igual a 1 y la suma de A sub 0 más R sub 0, que estaba en proporción de 99 a 1, es 1. Eso hace que la cinética va a ser K por A por P, es K por A sub 0 por 1 menos X, por el producto de P. Producto P es lo que había inicialmente, que es el P sub 0, no he puesto P, era R, perdón, tiene que ser un R. El R sub 0 más el R que se ha formado en segundo grado de conversión, que sea sub 0 por X, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener esta expresión que he puesto en números como el K y el A sub 0 eran 1 por comodidad, el R es 1 menos X por 0.01 versión de mi cinética y con eso ya estamos tranquilos, ¿sí? Usando un poquito para relacionar con lo que vimos con la teoría de reactores con tubulación reciclado, teníamos la cinética y esto es lo que yo he graficado, esta expresión de acá. Aquí he graficado es X, perdón, y aquí he graficado 1 sobre R, ¿no es cierto? Y lo que tengo es esta curva con estos números de acá. No es una curva cualquiera, es la curva de mi problema, ¿ya? Y dijimos de que queremos llegar hasta 0,9. Entonces, he puesto una traza acá. ¿Recuerdan cómo era para un reactor reciclado? Voy a tener un punto dado en el cual va a corresponder al punto que tengo aquí, que corresponde a este valor aquí, que es R sobre R más 1 por XF, y el R es un número variable que me permite ir más hacia el reactor mixto o más hacia el reactor tubular, ¿no es cierto? Y que me va a fijar un cierto elemento acá, que va a ser R sobre R más 1 por XF, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a hacer. Y aquí agarrar un punto cualquiera. O sea, he puesto un punto que se me ha ocurrido así que para que sea ¿no? Ahora, ¿qué nos dice y esto no es muy fácil de entender con la teoría y con un ejemplo es mucho más simple, ¿no? V sub 0 es R más la integral entre X final y un X y, digamos, que vale R sobre R más 1 sobre X a, ¿no? Entonces, eso hacía de que si todo esto del 0 a 0,9 es proporcional a R más 1, este segmento es proporcional a 1 y este de acá es proporcional a R, puesto que algo que es proporcional a R más algo que es proporcional a 1 me va a dar algo que es proporcional a R más 1 y este punto corresponde a la fracción R sobre R más 1 de 0,9. Es la lógica, ¿no? Para poder integrar nuestro valor de R dentro de los valores de acá. Lo que tenemos en realidad es la integral de la ecuación entre este X y este 0,49 debe ser, para decir, esta superficie que estoy moviendo el cursor, esto de acá, multiplicado por R más 1. ¿Sí? Ahora, como este segmento es proporcional a 1, eso hace de que un área que pones por un cuadrado, un rectángulo, pones un límite por aquí arriba, que sería esta altura por 1, tiene que tener la misma integral que esta superficie que estamos integrando acá, ¿ya? Que sería más o menos este valor de acá. Notan
la lógica acá. Estoy integrando la curva azul entre 0,9 y 0,59. Eso implica toda esta área de acá. Si yo pongo recta, si este segmentito de acá, este pedazo de pizza de acá, es más o menos igual a este pedacito de pizza de acá, entonces el área dada por este rectangulito café que tengo acá va a ser la misma que el área debajo de la integral. Es lo que estoy queriendo hacer. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque si eso es verdad y esta condición de optimización que tengo, ¿no es cierto? Esta área de acá, este rectángulo, que es el área integral, ¿no es cierto? Corresponde, dado que es 1, a este valor que va a ser el valor de la integral dividido entre esta expresión de acá, me va a dar una cierta altura, que es la altura promedio, que tiene que ser igual a la altura de R en el punto I. ¿Cuánto es ese valor de I? Es donde estoy poniendo el cursor. En otras palabras, este grado de reciclado que estoy mostrando aquí es óptimo si la misma, este no es, y este punto que he puesto al tuntún, ni loco va a corresponder al valor optimizado en cual hemos hecho hemos derivado para encontrar al máximo el volumen mínimo, ¿no es cierto? En realidad, esta altura de acá no puede ser igual a este valor de acá. Pero otra vuelta, la lógica lo entiendo dentro de la ecuación. A la derecha yo digo, el valor de la integral es todo acá. Volveré un poquito. Oh, estoy mostrando todas mis casitas. El valor de esta integral, ¿no es cierto? Dividido entre este segmento de acá, va a ser un segmento que tiene que ser igual a esto, puesto que de esa manera esto es igual a el valor de la integral. ¿Ya? Y cuando esto es igual al lado de la izquierda, cuando tenemos el 59, y corresponde a este punto de acá, esta altura es igual a esta altura, entonces, y solo entonces, estamos optimizados. ¿Ya? Y todos me van a decir, no está optimizado. Es correcto. Yo os voy a decir dónde está el óptimo. Entonces, dense unos minutitos y traten de ver dentro de esto dónde pondrían ustedes el valor este que puse aquí en 0,49, dónde lo pondrían de tal manera de que esta altura y esta altura son las mismas. Esta altura de qué depende del punto en que se encuentra sobre la curva de 1 sobre R. Este punto de donde vamos a obtener, según el valor de la integral, va a ser el valor promedio de tal manera que este pedacito y este pedacito sean los mismos, ¿no? Entonces, podemos ir recorriendo esto. Si nos ponemos por acá, por ejemplo, vemos de que básicamente, si ponemos acá, ¿no es cierto?, el valor de la integral de este punto de acá va a ser algo mucho más cerca por acá, va a estar abajo por aquí, va a estar este travesaño, y el valor de 1 sobre R está por aquí arriba. En este caso, 1 sobre R está mucho más, es mucho más grande que el valor de este travesaño, tampoco es un valor óptimo, ¿no? O sea, desde unos minutitos, y más o menos díganme ustedes por dónde lo pondrían este valor XI que pues aquí yo puse 0,9, más o menos por dónde lo pondría. Que simplemente mi razón respecto al área. ¿Ya? Les espero unos minutitos, traten de decir dónde lo pondría. ¿Me está escuchando todavía, no? Sí, doctor. Okay. Ya.
¿Hay una estimación? Está bien, ¿no? Doctor, yo pensaba entre el 0 y 0,6 y bueno, me preguntaba por qué no directamente el 0,5, doctor. Ya, si este lo traemos un poquito más al 0,5 acá, ¿no es cierto? De acá. Esta de acá, ¿cuánto sería en 0,5? Si el 0,5 subo aquí directamente, estaría en este punto, y eso es más o menos 4, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? 1 sobre R en el punto X y 0,5 está más o menos por aquí, es más o menos 0,5, ¿ok? Del otro lado, tengo la integral de 0,9 a 0,5, que es básicamente la integral, voy a bajar aquí en 0,5 de toda esta superficie de acá, ¿ya? Dividida entre este segmento 0,9 menos 0,5, que es el delta que tengo aquí abajo, ¿no? Esta integral de acá, toda esta área de acá, incluye esta parte de acá, dividido entre un segmento, geométricamente va a corresponder a una cierta altura que va a hacer que estos dos valores van a ser más o menos iguales. Estos dos pedacitos, lo que gano en uno, lo que pierdo en el otro, van a ser más o menos iguales, ¿no? Que va a hacer que esto no esté muy diferente de donde está ahorita, ¿no es cierto? Si lo pongo en 0,5, este travesaño va a estar más o menos acá. El valor de la derecha, por lo tanto, va a ser este valor de acá, del travesaño, que es más o menos, digamos, 6. ¿Ya? Estoy exagerando un poquito, va a ser un poco menos de 6. Y este otro punto en 0,5 me da el 4. Y 6 no es lo mismo que 4, por lo tanto, no puede ser en 0,5. Puedo ponerlo ahí, no hay problema. Y va a funcionar, pero no es el volumen mínimo. Recuerdan, es la condición del reactor con reciclado, es la condición del volumen mínimo del reactor con reciclado. Es la diferencia entre estas dos expresiones, ¿no? Esto lo puedo aplicar. Si yo digo, lo voy a poner en 0,5, amén, ¿quién se puede oponer? Lo pongo en 0,5, obtengo, funciona, va a 0,9, no hay problema, está bien resuelto. Pero si alguien me pregunta, ¿y ese es su reactorcito? ¿Es el mejor tamaño? Podemos usar un reactor más pequeño. Ahí recién hago el análisis que corresponde al rojo, porque recuerden, el rojo lo obtuvimos como derivando V respecto a R para encontrar el R óptimo, que me ha dado esta condición. Con esta condición, el R que estoy aplicando es el óptimo, es decir, aquel que me permite tener el B más pequeño, o el F a sub 0 más grande, o el tau más pequeño, o el A sub 0 más grande, cualquiera de ellos, ¿cierto? Están relacionados. Entonces, en ese caso, no hay ningún problema en usar 0,5, pero necesito un reactor un poquito más grande. Estoy gastando un poquito más en inversión, tengo un reactor un poco más grande, puede que haya motivos, pero obviamente no he optimizado el volumen del reactor, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, los que minimizan el volumen del reciclado usando un reactor así como reciclado, ¿no? Entonces tendría que irme tal vez más hacia la derecha. Más hacia la derecha, nos vamos más hacia este lado. Nos iremos, por ejemplo, a 0,7 para ver qué pasa. Si nos vamos a 0,7, el lado de la izquierda, el R en 0,7, ¿cuánto va a ser? Vamos a estar por acá, ¿no es cierto? Que es más o menos 5, entonces un poquito por debajo, digamos que sea 5 para más fácilmente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, ahora vemos el lado de la derecha. En la derecha, la integral, puede seguir el contorno de la integral, que tendría que subir de 0,7, seguir toda esta curva de acá y bajar el 0,9, que no ha cambiado, ¿no? Es tener que tomar eso como integral, ¿ya? Esta integral dividida entre 0,9 menos 0,7, esta base, correspondería a un rectángulo que tendría que subir a un rectángulo de más o menos arriba, más o menos de este tamaño, ¿no es cierto? Tiene el misma área que esta área de aquí bajo la integral que hemos tomado en cuenta. Entonces, tendría que subir hasta por aquí más o menos, porque nos va a poner más o menos a la altura del 7 más o menos, ¿ya? Entonces, estaríamos diciendo que este travesaño habría que subir hasta más o menos 7, y lo que está diciendo que 7 es igual a 5, que tampoco es verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica o no? Otra vez, por favor. Y otra vez. Hemos puesto el R de tal manera que estamos en 0,7. ¿Cuánto vale el R? Obviamente, 0,7
es igual a 0,9 por R sobre R más 1, puedo despejar el R, ¿no? Entonces, con este caso, ¿no es cierto? Puedo hacer, voy a calcular el volumen, poniendo que X con reciclado sea 0,7, calculo el volumen, calculo el R, todo puedo calcular y puedo... ¿Ya? Va a decir que esta expresión a la izquierda es igual a la expresión a la derecha. Dijimos que vamos a calcular primero la expresión a la izquierda. La expresión a la izquierda indica que es 1 sobre R en el punto I, en otras palabras, en el punto en el cual estamos entrando, en el punto que corresponde a donde hemos puesto cerrado nuestro R sobre R más 1. Entonces, si este es este punto 0,7, el valor de 1 sobre R en 0,7 es este punto de acá. ¿Ya? Que trayéndolo aquí de este lado está un poquito por debajo del 5, pero dijimos que vamos a exagerar un poco diciendo que es 5 para acordar, no olvidar que era 4,9 o algo así. 1 sobre R en el punto XY es 5, más o menos, ¿sí? Okay. Del lado a la derecha, ¿qué nos dice? Nos dice primero de la curva 1 sobre 0 y 0,9 por R sobre R más 1 vale entre 0,7, porque aquí es donde estamos poniendo. Esa integral es este valor, esta superficie aquí. Una línea que sube por acá, sigue la curva hasta acá, baja recto hasta aquí y luego viene acá. Esta área cuyo perímetro estoy recorriendo es el área que estamos integrando, el valor de la integral, perdón. Ahora, esta superficie lo vamos a dividir entre un segmento que es 0,9 menos 0,7, que es la parte de abajo de acá. Eso me va a dar una altura. Eso me da la altura de un rectángulo, que más o menos va a ser un rectángulo así, que va a tener la misma superficie o la curva de esta manera. Eso me permite medio. Obviamente, el valor va a ser un valor más o menos así. Cosas así. El travesaño tiene que ser un poquito más alto acá. Este travesaño, si venimos a leer cuánto vale su valor, es más o menos 7. Cuberos, entonces, la altura promedio correspondiendo a esta integral es 7, cuando en 0,7 tenemos 5. Estaría diciendo que 7 es igual a 5 y por lo tanto el hecho de traer esto más hacia la derecha no es una buena solución, puesto que no es óptimo. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Voy a calcular un volumen? Por supuesto voy a tener un volumen y va a funcionar bien mi reacción. No hay ningún problema con eso, pero no es el volumen mínimo porque no cumple con estas condiciones. ¿Sí? Doctor, ¿y esto de identificar nuestro grado de conversión inicial va a ser tanteando dentro de nuestra relación en el cuadro rojo? Sí y no. Si lo que estoy haciendo, como ahí está representando un gráfico, eso me permite entender, y aquí es un tanteo que es una aproximación, es un tanteo, una aproximación visual que estoy haciendo. Luego está la solución de esto, y la solución de esta sección puede tener una solución analítica simple, y ahí es una o no tiene una solución analítica simple, porque por ejemplo el X está fuera y dentro de un logaritmo o algo así, y hay tanteo matemático numérico que podemos continuar con obviamente la solución real. O sea, en términos prácticos, la realidad es más, es menos sutil que nuestro método numérico, porque no tenemos control sobre tantos valores por debajo de la decimal. Entonces, sí va a ser un tanteo matemático, numérico en ese caso, pero me va a dar la solución prácticamente exacta, en el sentido de que mezclar cosas y pesar y no tengo precisión total, ¿no? ¿Sí se ha entendido eso o no? Sí. Ok. ¿Alguien ha podido encontrar más o menos por dónde podría ser? ¿Para qué estamos haciendo eso? Para que cuando resolvamos por dónde buscar, hace que la vida sea más simple en realidad. Y esta parte, como que no es tan fácil de entenderlo, pero una vez que uno ve la cosa, es fácil de ver. Entonces, ver es la mejor expresión. Cuando alguien ve una carita en un tronco retorcido, no vemos hasta que nos damos cuenta dónde está y ahí siempre vemos la misma cara. O sea, es ver la cosa, ¿no? Acostumbrarse a hacer eso. ¿Alguien ha encontrado una sugerencia de dónde convendría poner este XY? Ayuda mucho si uno se coloca así, mentalmente puede ver ese travesaño y nos vamos moviendo a lo largo de la reacción de la cinética y viendo cómo va cambiando este travesaño y en qué momento está cerca, ¿no? Una solución, por ejemplo, estaría por acá. Y les voy a mostrar por qué.
del punto, aquí pues más o menos 0.25, no sé cuánto será. 1 sobre RA en este caso es 5, más que en el anterior, ¿no? Más cerca de 5, estamos bien, ¿no? El valor de la integral es el valor de toda esta superficie cuyo perímetro estoy siguiendo acá. El valor de esta cuestión de acá, cuando tengo un área comparable con este caso, de este rectángulo tiene la misma superficie que la integral debajo de la curva, si y solamente si esto que está ganando el triángulo es igual a esto que perdió la integral real. Si esta superficie es igual a esta superficie, entonces este travesaño está en el buen lugar. Y en este caso, el valor en 5 corresponde a la altura del travesaño, que también es 5, y es lo que es el valor que estaría más cerca de resolver, lo que estaría más cerca del óptimo. Yo voy a esperar un valor de x que está cerca de 0.25 por ahí, ¿cierto? No es preciso para nada, pero voy a esperar un valor así para resolver. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahora lo resolveremos analíticamente. Teníamos la cinética era 1 menos x por 0.01 más x, creo, no me acuerdo, algo así, ¿no? Entonces voy a poner los valores. ¿Sí? Entonces aquí tengo el R nuevamente, que es la expresión de acá, ¿cierto? 1 menos x por 0.01 más x. Aquí voy a resolver primero el valor de esta integral, ¿ya? El valor de la integral de entre x t de la cinética es entre 0,9 y esto de 1 menos x. Voy a sacar de acá el R más, ¿de dónde viene esto de acá? Un cachito, no sé qué he hecho acá, sí. Aquí tengo un producto de 1 menos x por 0,01 más x. Tengo que separar eso en suma de fracciones para poder integrar. Si tengo 1 menos x más 0.01 más x, para poder juntar esto y volver a tener la expresión original, aquí voy a tener 0, arriba voy a tener 0,01 más x más 1 menos x. Los x van a ir y me va a quedar 1 más 1 sobre la expresión común. O sea, aquí estoy dividiendo entre esto para que desaparezca y podemos demostrar de que esto y esto son exactamente lo mismo. No lo resuelto todavía, pero son idénticos. ¿Sí? Aquí tengo 1 sobre 1 sobre 0,1. La integral de 1 sobre 1 menos x es el logaritmo de 1 menos x por 0,9 sobre 1 menos esta otra expresión donde tengo r sobre r más 1 sobre 0,9. Más el logaritmo en este otro caso, que es 0,01 más el x en 0,9, más lo mismo acá. Aprovechando propiedades de logaritmos, voy a tener 1 sobre 0,1, logaritmo natural de esta barbaridad de acá. Y aquí es donde yo dije, ¿para qué cuerno estoy utilizando r sobre r más 1 por 0,9? Cuando es más fácil usar como límite el xy. En otras palabras, despejar x y después calcular r, que calcular r, porque despejar esto ya me da dolor de cabeza, y teniendo ese r recién hacer x y las dos opciones son válidas, y aquí he cambiado de caballo en mitad del río, he dicho, en vez de escribir r sobre r más 1 sobre 0,9, voy a poner 1 menos xy y se acabó, despejo xy, teniendo x, voy a tener obviamente el valor de entonces no, aquí he cambiado. Eso es el valor que tengo en este lado. Del otro lado de la expresión voy a tener, aquí divido entre el xf, 0 menos xy. Del otro lado tengo el valor de la cinética cuando estoy en el punto xy, que es 1 sobre 1 menos xy sobre 0,01 más xy. Aquí estoy haciendo una forma más moderna. En vez de ser dibujitos así, escrito matemáticamente todo, esto está perfecto, solo que ahora tengo que ver la forma como voy a despejar xy está fuera de un logaritmo, pues está en un producto al cuadrado, y aquí tengo el xy en un logaritmo, está en polinomio, en otras palabras, tengo para divertirme un rato, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo esto? Otra vuelta, necesito un algoritmo que lo haga tanteo, que no me en serio, voy a usar mi calculadora, puede ser alguna cosa, y lo que yo hice en la práctica para encontrar este valor fue lo que me quedé más a la mano hace rato, he agarrado valores de xy entre 0,2 y 0,3, un montón de valores, un vectorcito, he graficado esto contra xy, he graficado esto contra xy, que es MATLAB, me he acercado con la lupa y he visto que xy es 0,26, 26, y hay un montón de numeritos que ya he escrito porque está dentro del error experimental, el error de redondeo, ¿no es cierto? Y en esa forma he despejado, resuelto el problema. Es un tanteo visual, incluso a pesar de que hay métodos numéricos para hacer esto. La otra opción era meter en mi calculadora, no tenía la calculadora a mano, directamente lo grafiqué y miraba así. Y este es el valor que tenemos. Y ese 0,26 está cerca del
25, que más o menos habíamos visto a ojo de buen cubero, estamos dentro del orden, eso nos permite ver que lo que hemos razonado aquí corresponde a esto y probablemente no hay errores de aritmética, que son problemas que siempre ocurren. Entonces, si bien no es lo más, que se llama, este método gráfico no es siempre lo más práctico. En cierta manera es práctico. El error que cometí al ver más o menos 0.25 contra toda esta resolución numérica, a veces uno dice mejor nos quedamos con 0.25 y me esforzaba en entender la idea de segmentos y años que tenemos acá. Se hace como un poquito más simple, pero es la realidad que tenemos. Preguntas sobre esto. ¿Está todo claro entonces? ¿Me están escuchando, no? Doctor, entonces solo habría que hacer que las partes verticales del rectángulo sean iguales. Que definido por el travesaño en realidad, y el travesaño lo que me permite es, si existe un punto móvil y es una columna fija, ¿no es cierto?, hace que esta superficie y esta superficie sean iguales, a ojo de buen cubero, ¿no? Yo digo, si estos dos son más iguales, y en el momento que ese punto corresponde al punto que tenemos sobre al que estamos queriendo llegar, ¿no es cierto? Entonces estamos en condiciones, las condiciones de optimización y puedo usar este valor de acá como el XY y por ende despejar el E, y algo me permite minimizar el volumen del reactor tubular con reciclado. La línea horizontal es la altura media. Además, la idea de la altura media otra difícil sea igual a no sé qué cosa, esta sonrisa de acá, ¿no? Tengo que dos áreas sean iguales, que tengo que cuidar, ¿no? Eso sería la forma de resolverlo. Ahora, ¿cuál es el volumen? Ahora ya hemos encontrado el valor de X, podemos encontrar el valor de R. Calcular el volumen ya es aplicar la ecuación, totalmente, ¿cierto? Calcular el volumen para un reactor mezclado usando la ecuación es meter a la integral, resolverlo y encontrar el volumen. Encontrar el volumen del reactor mixto, hacer lo mismo. Al encontrar el reactor mixto que funcione, también se puede hacer en este caso, ¿no es cierto? Notan, es una cinética que no es primer orden y se van a dar cuenta aquí muy rápidamente de que la conclusión que había llegado en el anterior caso, en el cual que nos daba lo mismo que sea tubular, mixto o mixto tubular, aquí para nada va a ser igual, ¿no es cierto? Si pongo primero el mixto, voy a tener esta superficie de aquí para el mixto y luego todo este integral de acá para el tubular, pero si hago al revés, voy a tener un integral que incluye toda esta parte de acá y para el mixto voy a tener una cosa así que incluye toda esta parte de acá. O sea, acá ni loco diríamos que es lo mismo poner primero mixto o primero tubular. Aquí está más que obvio que la conclusión no es general, que la que llegamos al anterior caso, aunque sí hemos demostrado que es general para todos los casos en los cuales el reactor, la cinética es primer orden y además no hay efecto de volumen. Es lo que hemos demostrado hasta el momento, ¿no? Ok, no sé si hay preguntas. No, doctor. Les voy a dejar para que hagan los cálculos de las volúmenes, los diferentes sistemas. Háganlo porque así uno se va a entrenar. Es válido. El último problema que nos faltaba para esto, estaba queriendo hacer más variación y ya no me alcanzó el tiempo anoche. Entonces, lo voy a dejar nomás para la próxima clase, ¿ya? Lo revisamos juntos, más los problemas, las preguntas que puedan tener ustedes sobre lo que hemos estado haciendo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Okay. Con eso vamos a parar por hoy día. Voy a estar esperando sus ecuaciones. Les voy a mandar la referencia del Euler para todos los que no tienen MATLAB. Nos va a servir sobre todo para lo que viene después, sobre todo mucha versión que se necesita para aprender a manejarlo. Se escribe casi de la misma forma que el MATLAB. Yo voy a estar jugando un poquito también con eso para darles ese apoyo para los que no tienen MATLAB ahorita. Va a ser que la siguiente parte sea más entonces vamos a jugar. No vamos
o el Euler, pero sí manejar unas cuantas cosas básicas que nos va a permitir resolver de una forma simple lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Cuídense, vayan haciendo los problemas. Recuerden que son siempre, lo único que tengo que decir es que la materia se conserva o me va a estar molestando con problemas que no tienen nada que ver, como que hayan matado a alguien dentro de un reactor o con temas de concentración. Muchas opciones tampoco tiene el autor para enredarnos, para hacer la vida difícil. En sí es simple, son balances de masa nada más y es apenas sobrevivir temas integrálsicos que tampoco son tan complicados en último caso, ¿no? Entonces, jueguense con eso y hablamos, comentamos después, ¿de acuerdo? Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Ustedes, hasta luego. Cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, Chao, doctor. chao. Chao, chao. Hasta luego.